del reporto, fundamentada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el título segundo, capítulo primero del artículo 259 al 266. En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie, en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda en beneficio del reportador salvo pacto en contrario. El reporto se perfecciona por la entrada de los títulos y por su endoso cuando sean nominativos. El reporto debe constar por escrito, expresar el nombre completo del reportador y del reportado, expresar la clase de títulos dados en reporto y los datos necesarios para su identificación, expresar el término fijado para el vencimiento de la operación y expresar el precio y el premio pactados o la manera para calcularlo. En ningún caso el plazo del reporto se extenderá a más de 45 días. Toda cláusula en contrario se tendrá por no puesta. La operación podrá ser prorrogada una o más veces sin que la prórroga importe celebración de nuevo contrato y bastando en efecto la simple mención prorrogada, suscrita por las partes, en el documento en que se haya hecho constar la operación primitiva. Si el primer día hábil siguiente a la expiración del plazo en que el reporto debe liquidarse, el reportado no liquida la operación ni ésta es prorrogada, se tendrá por abandonada y el reportador podrá exigir desde luego al reportado el pago de las diferencias que resulten de su cargo. Cito, fundamentada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el título segundo, capítulo 2 del artículo 267 al 287. Depósito bancario. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras transfiere la propiedad al depositario y le obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo 268 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Los depósitos que se constituyen en caja, saco o sobre cerrado no transfieren la propiedad al depositario y su retiro quedará sujeto a los términos y condiciones que en el contrato mismo se señalen. En los depósitos a la vista, en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer libremente remesas en efectivo para abono de su cuenta y a disponer total o parcialmente de la suma depositada, mediante cheques girados a cargo del depositario. Los depósitos en dinero constituidos a la vista en instituciones de crédito se entenderán entregados en cuenta de cheques salvo convenio en contrario. Los depósitos recibidos en cuentas colectivas en nombre de dos o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellos o por su orden a menos que se hubiere pactado lo contrario. Los depósitos bancarios podrán ser retirables a la vista, a plazo o previo aviso. Cuando al constituirse el depósito previo aviso no se señale plazo, se entenderá que el depósito es retirable al día hábil siguiente a aquel en el que se dé aviso. Si el depósito se constituye sin mención especial de plazo, se entenderá retirable a la vista. Salvo estipulación en contrario, los depósitos serán pagaderos en la misma oficina en que hayan sido constituidos. Salvo convenio en contrario, en los depósitos con interés, este se causará desde el primer día hábil posterior a la fecha de la remesa y hasta el último día hábil anterior a aquel a que se haga el pago. Los depósitos en cuenta de cheques se comprobarán únicamente con recibos del depositario o con anotaciones hechas por él en las libretas que al efecto deberán entregar a los depositantes, salvo lo que previene la Ley General de Instituciones de Crédito. Las entregas y los reembolsos hechos en las cuentas de depósito a plazo o previo aviso se comprobarán únicamente mediante constancias por escrito, precisamente nominativas y no negociables, salvo lo dispuesto en la Ley General de Instituciones de Crédito. Depósito bancario de títulos. El depósito bancario de títulos no transfiere la propiedad al depositario a menos que, por convenio escrito, el depositante lo autoriza a disponer de ellos con obligación de restituir otros tantos títulos de la misma especie. Si no se transfiere la propiedad al depositario, éste queda obligado a la simple conservación material de los títulos, a menos que, por convenio expreso, se haya constituido el depósito en administración. El depósito bancario de títulos en administración obliga al depositario a efectuar el cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que aquellos confieren al depositante,
Cuando haya que ejercitar derechos accesorios u opcionales o efectuar exhibiciones o pagos de cualquier clase en relación con los títulos de depositados, se estará a lo dispuesto en los artículos 261 a 263 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Depósito de mercancías en almacenes generales. Los almacenes generales están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías depositados, salvo excepciones, en el estado en el que los hayan recibido, respondiendo solo de su conservación aparente y de los daños que se deriven de su culpa. Los almacenes pueden recibir en guarda mercancías o bienes genéricamente designados con obligaciones de restituir otros tantos de la misma especie y calidad, siempre que dichos bienes o mercancías sean de cada tipo, o que de no serlo puedan conservarse en los almacenes en condiciones que aseguren su autenticidad, una muestra conforme a la cual se efectuará la restitución. En este caso, los almacenes responden no solo de los daños derivados de su culpa, sino aún de los riesgos inherentes a las mercancías o efectos materia del depósito. En el caso de depósito de mercancías o bienes individualmente designados, los almacenes están obligados a la guarda de las mercancías o bienes depositados por todo el tiempo que se estipule como duración para el depósito y, si por causas que no les sean imputables las mercancías o efectos se descompusieren en condiciones que puedan afectar la seguridad o la salubridad, los almacenes con intervención de corredor o con autorización de las oficinas de salubridad pública respectivas podrán proceder sin responsabilidad a la venta o a la destrucción de las mercancías o efectos de que se trate. En el caso de depósito de mercancías o bienes genéricamente designados, los almacenes solo están obligados a conservar una existencia igual en calidad y en cantidad a la que hubiera sido materia de depósito, y serán de su cuenta todas las pérdidas que ocurran por alteración o descomposición de los bienes y mercancías, salvo las mermas naturales cuyo monto quede expresamente determinado en el certificado de depósito relativo. Los almacenes podrán disponer de los bienes o mercancías que hayan recibido a condición de conservar siempre una existencia igual en cantidad y en calidad a la que esté amparada por los certificados de depósito correspondientes. En el caso de depósitos de bienes o mercancías genéricamente designados, los almacenes están obligados a tomar seguro contra incendios sobre los bienes o mercancías depositados por su valor corriente en el mercado en la fecha de constitución del depósito. Cuando los almacenes reciban mercancías o bienes sujetos al pago de derechos de importación, no consentirán en el retiro del depósito, sino mediante la comprobación legal del pago de los impuestos o derechos respectivos o de la conformidad de las autoridades fiscales correspondientes, y serán responsables para con el fisco, hasta donde alcance en su caso el producto de la venta de las mercancías o bienes depositados, por el pago de todos los derechos, impuestos, multas, recargos o gravámenes fiscales en el que hubieran ocurrido los dueños o consignatarios hasta la fecha del depósito de las mercancías o bienes en los almacenes. La duración del depósito de mercancías o bienes serán establecidas libremente entre los almacenes y el depositante, a menos que se trate de mercancías o bienes sujetos al pago de impuestos o pensiones fiscales de cualquier clase, en cuyo caso la duración del depósito no excederá del término que el efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o del plazo de 2 años cuando no haya término especialmente señalado. Los bienes o mercancías objetos del depósito en los almacenes y el producto de su venta o el valor de la indemnización en caso de siniestro no podrán ser reivindicados, embargados ni sujetos a cualquier otro vínculo cuando se hayan expedido a su respecto certificados de depósito, expresándose lo dispuesto en el artículo 20. Solo podrán ser retenidos los bienes o mercancías depositados en los almacenes y respecto a los cuales se hayan expedido certificados de depósito por orden judicial dictada en los casos de quiebra, de sucesión y de robo, extravío, destrucción total, mutilación o grave deterioro del certificado o del bono correspondiente.